Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Hermanas y hermanos, ¿es lo mismo ser creíble que ser creyente? Desde luego que no. Tienen sus diferencias. Una persona creyente generalmente hace siempre lo mismo en el campo de la fe. Reza lo mismo, tiene las mismas prácticas, participa en las mismas celebraciones. Es difícil que una persona solo creyente cambie su ritmo de fe, de prácticas religiosas, de rezos religiosos. Generalmente las personas creyentes se conforman con lo que viven, con lo que rezan, con lo poco que saben y con las prácticas mismas que tienen. Generalmente las personas creyentes no se empeñan en aprender más su fe, en crecer en sus conocimientos y se conforman con lo que saben. No les interesa mucho lo nuevo, renovarse, crecer. En cambio, una persona creíble le interesa siempre aprender. Quizá no tiene muchas prácticas o muchos rezos de los mismos, pero le atrae lo que es nuevo, lo que es diferente en la fe. Una persona creíble se empeña en aprender más. Le interesa aprender y crecer, pero sobre todo, y aquí está la principal diferencia, una persona creíble, su fe se nota más en la vida, en sus hechos. Quizá no rece tanto, pero vive más lo poco que reza. Quizá no es de tantas prácticas religiosas, pero su testimonio de vida, su trato con los demás, con el prójimo, su manera de ser y de tratar a los demás, si es comerciante, su manera de ser comerciante, trabajador, maestro, en fin, con sus hechos demuestra su fe. Por eso es una persona creíble. También es creyente, pero resalta más lo creíble. En cambio, en las personas creyentes pueden tener también signos de credibilidad, pero es más lo creyente y muchos no tienen por dónde se les vea lo creíble, porque falta el testimonio de vida. El Evangelio de hoy nos invita a revisar nuestras vidas, a ver qué somos más, creíbles o creyentes. Jesús se enfrentó con los judíos porque los judíos son personas súper creyentes y poco creíbles. Por eso Jesús en el capítulo 23 de San Mateo denuncia la falta de credibilidad de los maestros de la ley y de los escribas cuando dice a los que le escuchan: en la cátedra de Moisés se basan los maestros de la ley y los fariseos. Es decir, enseñaban la doctrina que debían enseñar, pero no viven como enseñan. Por eso Jesús les decía a sus oyentes: hagan lo que ellos enseñan, pero no sigan su ejemplo, porque enseñan una cosa y viven otra. Es decir, eran muy creyentes y muy poco creíbles. Por eso Jesús chocó con ellos. Vamos a leer el Evangelio de este domingo. Está tomado de San Marcos, capítulo 1, verso 14 al 20. Dice así: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago,
pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio nos da las claves para ser más creíbles que creyentes. Primero, ¿qué predicaba Jesús? Jesús empezó a predicar, a hablar del Evangelio de Dios, del reino de Dios. En cambio nosotros muchas veces nos pasamos hablando lo mismo, casi siempre invitando a las mismas cosas, casi siempre reflexionando lo mismo, dándole nada más vueltas. A veces en muchas prácticas religiosas el Evangelio está ausente. A veces nos conformamos solo con una leída superficial del Evangelio y no lo profundizamos. Jesús anunciaba el Evangelio de Dios y decía: el reino de Dios ha llegado a ustedes, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la tarea para ser creíbles en nuestra fe. Los judíos, como eran creyentes y creían que todo lo sabían y que no podían aprender nada nuevo, menos de un hijo de carpintero como ese Jesús de Nazaret, lo rechazaban, no le creían. Pero ese es el peligro de las personas que son solo creyentes. Rechazar el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio es novedad, es una buena y nueva noticia. Eso significa la palabra Evangelio. Y la finalidad del Evangelio es que vivamos en el reino de Dios. Pero Jesús nos advierte: esto es posible si vivimos siempre en conversión. Por eso dice: conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión es una tarea de toda la vida. Muchas personas empiezan su conversión cuando van a un encierro de 3 días, sea de renovación, de encuentro misionero, de acción católica, de encuentro matrimonial, X. Terminan esa experiencia de 3 días y dan testimonio hablado de su conversión. Me encontré con Dios, conmigo, mi vida va a cambiar, bla, bla. Empezó la conversión. El gran error de muchos es creer que ya con eso se terminó todo, se acabó la fe, lograron el máximo. ¡Qué gran error! Apenas fue el primer paso de todo un caminar en conversión, en renovación y crecimiento en la fe. Por eso anuncia Jesús la conversión, y la conversión solamente es posible si estamos siempre meditando el Evangelio de Jesús. Por eso Jesús une conversión y Evangelio. Miren lo que pasa cuando vivimos así nuestra fe. Este vaso con agua representa nuestra vida cuando iniciamos la fe cristiana. Empezamos con el bautismo una vida y una fe limpia, nueva, como esta agua. Esta agua representa nuestra vida. Así empezamos nuestra fe cristiana en el bautismo. ¿Qué pasó con los años, con la vida, con las circunstancias que hemos vivido, con los roles que hemos desempeñado? ¿Qué ha pasado con esa pureza de la vida, con esa fe con la que iniciamos? Todos somos pecadores, fallamos y la hemos manchado. Quizá no tanto como aquí. Cada quien sabe en su conciencia qué tanto ha fallado a Dios, a sí mismo y a los demás en su vida de fe, pero sí hemos ensuciado la gracia de Dios y hemos dañado nuestro testimonio de vida. Eso significa esta agua. Pero tenemos el Evangelio que Jesús nos ofrece.
el Evangelio, cuando una persona se mete al Evangelio, se propone leerlo, conocerlo, profundizarlo y sobre todo ponerlo en práctica y vivirlo, miren lo que pasa cuando el Evangelio influye en nuestra vida. Nuestra vida cambia conforme al Evangelio. Nos transformamos. Esto es conversión. Esto es conversión. Meter el Evangelio de Jesús a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nuestras vidas se vuelvan a renovar, vuelvan a ser limpias en la palabra de Dios y volvamos a ser testigos creíbles del amor de Dios, de la fe en Jesús y de su Evangelio. A todas las personas que son más creyentes les hace falta más Evangelio en sus vidas. Es muy fácil conocer personas que rezan mucho, que tienen muchas prácticas devocionales, pero les falta su testimonio de vida. A mí una vez una persona me quería invitar a su grupo, insistir, padre, tiene que ir, si no va de lo que se va a perder, usted necesita ir a su grupo. Grupo religioso, claro, católico. Venga, tiene que vivir esa experiencia. Y le dije, ¿sabes qué? Invítame a comer a tu casa un día y voy a preguntar a tu familia, era un señor casado, voy a preguntar a tu familia cómo te ha servido estar y asistir a ese grupo. No me invitó a su casa a comer jamás. Se agachó, se quedó callado. Yo le aviso. No me ha avisado hasta el día de hoy. Y luego supe que le faltaba a este hermano dar mejor testimonio en su familia. A pesar de tener tanto apego a su grupo y estar invitando a gente a su grupo. Eso puede pasar a muchos hermanos que son solo creyentes. Necesitan meter el Evangelio a sus vidas, más aprender de Jesús, más enamorarse de Jesús, más conocer su fe para poder ser más creíbles viviendo mejor la fe. El Evangelio de este domingo pues nos invita a eso. Cuando nosotros nos metamos al Evangelio y vivamos la conversión continua de nuestra vida, cambiando ideas, sentimientos y actitudes conforme al Evangelio de Jesús, poco a poco, día tras día, pero sin dar marcha atrás, entonces podremos invitar a otros y nos van a responder como a Jesús, que invitó a Andrés, Pedro, Santiago y Juan, y le siguieron dejando lo que estaban haciendo, pero veían en Jesús una persona creíble, que vivía lo que enseñaba, lo que predicaba. Quizá por eso no convencemos a mucha gente, porque quieren ver mejor testimonio y quieren ver que somos personas más creíbles. Hermanos y hermanas, revisemos nuestra conciencia. Reflexionemos la palabra de Dios y propongámonos ser más creíbles en la fe que tenemos. Y si tenemos una fe verdadera, la fe es seguir a Jesús. Por eso Jesús va de paso, llama a sus 4 primeros apóstoles, vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando las redes, la barca, su trabajo de pescadores, siguen a Jesús. Eso es tener fe, seguir a Jesús. La fe no es estática, no es pasiva, es movimiento, es crecimiento en el conocimiento de Cristo, en el amor a Cristo, en el testimonio de Cristo y en el anuncio de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos, y vivamos siempre siendo más creíbles, también creyentes, pero creíbles, creyentes.